Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En este video les voy a mostrar paso a paso cómo tejer esta hermosa diadema, cintillo o vincha para el cabello. Está sumamente fácil de hacer. Vamos a utilizar uno de los puntos que hemos publicado esta semana, que son texturas que imitan dos agujas. Está súper fácil de hacer, especialmente para aquellas personas que están aprendiendo a tejer, y lo mejor de todo es que lo podrán elaborar para cualquier talla que ustedes quieran. Así que no se pierdan ninguno de los pasos de este video. Para esta diadema voy a utilizar lana, ok, esta es bastante gordita y les recomiendo que utilicen una que sea más o menos así para tejer con un gancho de 6 o 6.5 milímetros, ya que esto ayudará a que el punto se vea mucho más bonito. Vamos a utilizar también una cinta métrica, una agujita lanera y una tijerita. Para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a tejer nuestra cadenita de base con la medida de la cabeza de la persona para quien vamos a tejer esta hermosa diadema. Y como pueden ver, las cadenitas no están quedando muy apretadas, vamos a tratar de hacerlas un poco flojas para que después el tejido no se nos vaya a quedar apretado en la parte de la cadena. Entonces vamos a tejer la cadena de base con la medida de la cabeza de la persona, o como siempre en la descripción yo les dejé las medidas como referencias para que ustedes puedan realizar cualquier talla. Muy bien, ya que tenemos nuestra cadenita de base, acá yo he realizado 48 cadenitas y esta mide 41 centímetros, que es para la talla de 1 a 3 añitos. Entonces vamos a comenzar a trabajar nuestro punto saltando la última cadenita de base. Nos vamos a la segunda, tomamos lazada, colocamos allí nuestro gancho. Vamos a tener 3 aritos, vamos a pasar el primero por debajo de estos dos, lazada, vamos al siguiente y pasamos el primero por debajo de estos dos de nuevo, lazada, vamos al siguiente, sacamos el primer arito por debajo de los dos y así vamos a continuar toda la primera vuelta haciendo un punto en cada cadena disponible hasta llegar al final de nuestra cadenita. Ok, ya llegamos acá al final de nuestra cadenita. Vean que ya tenemos la primera vuelta y ahora para continuar con la segunda vamos a hacer una cadenita, giramos y continuamos repitiendo la misma secuencia, pero ahora tomando solo este hilito que está por acá en la parte de atrás de esta cadenita que se forma acá arribita de nuestros puntos. Esa cadena que hicimos para iniciar no va a contar como un punto, así que vamos a comenzar exactamente en el último punto de la vuelta anterior. Tenemos 3 aritos, vamos a pasar el primero por debajo de los otros dos, lazada en el centro hacia la parte de atrás y sacamos, lazada, tomando solo el hilito de la parte de atrás, sacamos nuestra lazada, pasando por los dos aritos y así vamos a continuar vuelta tras vuelta repitiendo la misma secuencia. Si quieres aprender un poco más acerca de este punto, acá arriba les voy a dejar el link del video donde estamos explicando paso a paso cómo tejer este punto. Entonces esta diadema es súper fácil de hacer. Vamos a repetir esta misma secuencia varias vueltas hasta que ya tengamos la medida que necesitamos que tenga de ancho la diadema. Eso se los voy a dejar a su decisión. Ustedes van a tejer la cantidad de vueltas que ustedes quieran para definir el ancho que va a tener su diadema. Ok, ya yo tengo acá el ancho que necesito para mi bandita. Vamos a ver cuánto mide. Casi 10 centímetros. Entonces ya yo lo voy a dejar hasta acá. Cuando ya tenemos el ancho de nuestra banda, vamos a realizar acá, esta es la última fila que yo hice, una cadenita, jalamos, necesitamos un trozo de lana que sea suficiente para ahora formar la circunferencia pegando los dos extremos. Vamos a cortar,
apretamos bien acá y ahora vamos a colocar en este restante de lana una agujita para lana. Entonces ya tenemos acá nuestra aguja. Vamos a colocar las dos piezas de esta manera, los dos extremos, y vamos a doblar cada uno de ellos. Entonces vamos a colocar este por acá y este en el medio de estos dos, así, y que nos queden bien parejitos. Ok, entonces acá lo que vamos a hacer es, con la ayuda de la aguja de lana, vamos a coser pasando por las 4 partes, que no nos vaya a faltar ninguna pieza, y comenzamos a coser. Vamos a tratar de coser tomando la orillita solamente y apretamos bien. Pasamos por el siguiente tomando de nuevo todas las partes. Hacemos un nudito y pasamos. Así lo vamos a hacer hasta llegar acá al otro extremo. Llegamos acá al otro extremo, entonces para finalizar vamos a hacer un nudito. Vamos a esconder un trocito de nuestro hilo entre el tejido y luego ya podemos cortar nuestra hebra para finalizar la diadema. Después de finalizar con la costura en la partecita de acá, vamos a darle la vuelta. La vamos a acomodar bien y así quedaría esta diadema. Vean qué hermosa se ve con este punto. Yo he utilizado este mismo modelo en otros videos acá en el canal, pero nunca con este hermoso punto. Si te ha gustado este tutorial, no olvides darle like, suscríbete para que puedas disfrutar de más tutoriales y los espero en un próximo video de lanitas y colores.